Y quisiera tratarlo en la medida que lo desarrollamos, no solamente en la letra. Quisiéramos bajar al espíritu de este mandamiento. ¿Por qué? Porque nuestro deseo, nuestra oración a Dios es cuando cumplamos este mandamiento, lo hagamos no solamente externamente, sino que venga de un corazón que atesora a Jesucristo sobre todas las cosas. Así que, ¿cuál es el deber? Vamos a ver 3 cosas: el qué, el por qué y el para qué. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué, por qué y para qué? Y vamos a responder esas 3 preguntas con los versículos que hemos leído. En primer lugar, ¿qué? ¿Cuál es el mandato? ¿Qué es lo que se nos manda hacer en estos textos? Tiene 2 partes. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y hay otra parte que dice, obedeced a vuestros padres. Lo primero que tenemos que definir es quiénes son las personas en cuestión. Ambos textos hablan de padres. Otro dice padre y madre. Pero quisiéramos ampliar el abanico porque a veces los jóvenes tenemos, porque yo soy joven también, el problema de querer limitar este abanico. Pero ¿sabes a quiénes se refiere la Biblia cuando habla de padres? Bueno, en primer lugar, y lo más obvio, padres incluye a aquellas personas que nos trajeron al mundo. Proverbios 23, 22 al 25 dice, oye a tu padre. ¿Quién es tu padre? El que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Pueden ver que hay padre es aquel que me engendró, madre es aquella que me dio a luz. De modo que las primeras personas en cuestión en el mandamiento son aquellos que Dios utilizó como una causa secundaria para traernos a este mundo. Oye esto, está la palabra creación y hay una muy parecida que se llama procreación. Dios utilizó a nuestros padres para traernos a este mundo. Pero los padres naturales no son los únicos en cuestión. Si usted vive en una familia, tal vez con un padrastro o una madrastra, usted estará acostumbrado a escuchar, yo no tengo que escucharte, yo no te tengo que honrar, porque al final tú no eres mi padre. Ajá. Bueno, cuando vemos la familia modelo en la Biblia, en este caso José, María, Jesús, la Biblia nos dice que Jesús no era hijo natural de José. Jesús fue concebido por María siendo virgen por obra del Espíritu Santo en ella. Sin embargo, a pesar de eso, en Lucas 3:23, a Jesús se le llama hijo de José. No era su padre natural, era su padre legal. Y en este caso, al llamársele hijo de José, nos da a entender que la honra a los padres no solamente se le debe a los padres naturales. Si estás en una condición donde tienes un padre legal, un padrastro, una madrastra, según la Biblia, la mía, no sé la tuya, también le debes honra. Además, la palabra padres incluye también a nuestros antepasados. ¿Cómo así? Bueno, en segunda de Crónicas 29:2 se dice que el rey Ezequías, que fue un rey de Judá, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y oigan cómo dice, conforme a lo que había hecho su padre David. Su padre. David vivió unas 14 generaciones antes, y aún así a David se le dice padre de Ezequías, o Ezequías se dice que era hijo de David. Y llama la atención de que en hebreo no existe una palabra para abuelo, tatarabuelo, bisabuelo. A los ancestros se les llama padres. De modo que la honra de la que nos habla el texto no solamente se limita a aquel que me trajo al mundo, no solamente se limita a aquel que me engendró y a aquella que me concibió, también a mis padres legales y también a mis ancestros. Y la Biblia le pone mucha importancia a este tema. La verdad que en 11 años dando clases en una escuela cristiana nunca había visto en 10 años un cambio tan drástico. De cuando llegué al colegio, ver jovencitos, ver llegar a personas adultas y pararse para darle la silla, y ahora ni siquiera los saludan. Oye lo que dice la Escritura en Levítico 19: delante de las canas
te levantarás. Y oye esta palabra, y honrarás el rostro del anciano. La misma palabra honra que se usa para hablar de nuestra actitud hacia nuestros padres, también se utiliza para hablar de nuestra actitud hacia nuestros antepasados. Y no estamos hablando de adorar a nuestros antepasados, como se usa en el confucianismo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de honrarlos. Y vamos a ver qué significa eso un poco más adelante. Pero hay algo más. La palabra padres también incluye a padres espirituales. Tanto para hablarle a Tito como hablarle a Timoteo, Pablo utiliza esta frase, hijo en la fe. Y posiblemente has crecido en la iglesia y además de tus padres, además de los ancianos y las canas de la iglesia, tienes aquí padres y madres espirituales. Tal vez el pastor, o tal vez eres una mujer joven, casada con hijos pequeños y te ha servido como una tutora, una hermana mayor de la iglesia. ¿Han oído ese texto en Tito? Las ancianas enseñan a las más jóvenes. Una madre espiritual, un padre espiritual que le enseña a los jóvenes de la iglesia lo que es la seriedad, lo que es ser sanos en la fe, en el amor, en el respeto. Todo eso va incluido dentro de la palabra padres. Así que cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, honra a tus padres, ¿quiénes están envueltos? Claro que sí, la primera referencia es a nuestros padres naturales. Pero tú dirás, ¿y qué si yo tengo tutores legales? Honra también a tus padres, incluye a padres legales, padrastros, madrastras. ¿Y qué tal si yo no vivo con mi papá, mi mamá, ni padrastro, sino con mi abuelo, con mi abuela? Aplica el mismo concepto, son padres. ¿Y qué tal si yo he sido adoctrinado por un anciano, una anciana de la iglesia? Le debes la misma honra. Ante las canas te levantarás. Ante ellos o a ellos honrarás al anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová, dice la Escritura. Sí, pastor, está bien eso, hermano, pero entremos en materia. Ya sabemos quiénes están involucrados, pero ¿qué implica? ¿Qué significa esto de honra? La palabra honra es una palabra que significa valorar de manera primaria. La palabra griega es estima en Efesios. También se utiliza en la versión griega del Antiguo Testamento. Se traduce como valorar o estimar. De hecho, en Proverbios 17, versículo 6, dice literalmente, corona de los viejos son los nietos. Y oigan esto, y la honra, está muy parecida, en este caso una forma sustantiva, y la honra de los hijos son sus padres. La palabra honra ahí en Proverbios significa ornamento o adorno, belleza, gloria, honor, majestad. La pregunta que hago en este momento es, ¿cuándo, hijo, fue la última vez que tú viste a tu padre y viste lo que la Biblia dice que es tu ornamento, que es tu belleza, tu gloria, tu honor? Honra de los hijos son los padres. De modo que la palabra honra a tus padres hace énfasis en primer lugar a una actitud interna de tú valorarlos y de tú estimarlos. Todo comienza aquí adentro. Les había dicho que no queremos tratar este tema solamente en lo externo. No quiero hablar todavía de obediencia sin haber hablado primero de honra. La honra comienza adentro, cuando yo valoro, cuando yo estimo, cuando yo atesoro a los padres que Dios me ha dado. ¿Has oído eso de que los hijos son regalos para los padres? ¿Y qué tal lo que dice Proverbios, que los padres son un regalo para sus hijos? ¿Lo habías visto de esa forma? ¿Los has valorado de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu padre como un ornamento, como un adorno para tu vida? ¿Cuál fue la última vez que viste a tus padres como un regalo de Dios y le diste gracias por ello? ¿Cuál fue la última vez que viste a tus padres como la persona que Dios puso en tu vida para guiarte en los primeros días de tu vida? Piénsalo por un momento. Te ayudaron a dar tus primeros pasos, no solamente física, sino también espiritualmente hablando. ¿Sabe la cantidad de personas ahora mismo? Yo conozco algunas, trabajando con jóvenes, que desearían tener un padre o una madre de verdad y no lo tienen. Conozco varios de esos. ¿Y cómo le ha afectado? ¿Y sabe por qué lo desean con tantas ansias? Porque ellos saben en el fondo que honra de los hijos son los padres.
Y lamentablemente muchas veces venimos a ver ese valor cuando ya estamos viejos y tenemos hijos. ¿Ustedes han oído de manera media jocosa el famoso discurso de la madre? Y me tienes que hablar así. Dale gracias a Dios que alguien se preocupa por ti. Pero no te preocupes que un día, tal vez, cuando ya sea muy tarde, te darás cuenta de la madre que tuviste malagradecido. Uno se ríe porque es un discurso constante, pero me apena de que realmente sucede. A veces uno comienza a valorar el esfuerzo de los padres cuando uno tiene hijos y uno dice, papá y mamá tenían razón. Ahora yo le entiendo que tengo hijos, pero este es mi llamado a ti, amado hijo, que todavía estás en el techo de tu padre. Tú no tienes que esperar ser padre para valorarlos. Valóralos, estímalos, exprésales tu cariño. Ellos necesitan escuchar de ti que tú los amas, que tú los valoras, que tú los aprecias como un regalo de Dios. Así como el hijo necesita escucharlo del padre, te aseguro que el padre necesita escucharlo de sus hijos. Mire, yo soy joven todavía, pero para mí llegar a mi casa es un oasis. Cuando llego con esa cabeza así llena de problemas, que me entero de lo que quiero y de lo que no quiero, que trato con lo que quiero y lo que no quiero, y llegar a mi casa y escuchar a uno de mis hijos decir, papi te amo, y ver uno de mis hijos que estoy en el baño y me da una trompa por la espalda, ¡pum! Yo, ¿y qué fue? Es que yo te quiero. Bueno, pero me quiere mucho, demasiado, en proporción a... Es un juego de varones, obviamente. Todo padre sabe, se ha jugado a la lucha con sus hijos, pero de cuánto estímulo es para un padre escuchar de su hijo, yo te amo, yo te quiero. Así que hermanos y amigos, noten que la palabra honra hace énfasis en primer lugar a una actitud del corazón. Un corazón que valora, que estima, que ve a sus padres como un regalo de Dios. Claro que eso nos lleva a la parte externa. Porque aquí viene el otro extremo. Yo los valoro en mi corazón, pero solo en mi corazón. Externamente no veo absolutamente nada. No. Es lo contrario. Cuando yo los valoro en mi corazón, cuando yo los estimo, de una manera u otra, eso tiene que verse en la práctica. No es como el joven que llama a su novia a propósito del 14 de febrero y le dice, mi amor, te amo, te quiero, cruzaría el Sahara a pie, descalzo por ti, cruzaría el Pacífico nadando para verte. Y ella, ay, qué lindo, ven y dímelo aquí. Y dice, no, está lloviendo. O sea, si yo digo que te amo, te estimo, te valoro, eso tiene que verse en mi vida práctica, un esfuerzo. Y por eso, honra a tu padre y a tu madre, aunque comienza adentro, tiene una parte externa muy importante. Honrar a nuestros padres implica obedecerles. Por eso Pablo dice, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Y qué significa obedecer? Que mientras tú estés bajo su techo, en tu vida se hace lo que ellos digan. Es obvio, los padres te van dando alas, te van dando raíces, y hay un momento en que te van dejando que tú vayas tomando vuelo. Pero mientras estés bajo su techo, ellos son los que saben. Debes sujetarte a ellos. ¿Y en qué? Bueno, Pablo dice en Colosenses 3, un texto que leímos, obedeced a vuestros padres en todo. Esa obediencia debe verse tanto cuando tu mamá te dice friega la loza, como cuando tu padre te dice recoge la habitación. Obedeced a vuestros padres en todo. Y aquí viene la parte más humillante para mí, porque la pregunta es ¿cómo? Cuando yo obedezco, ¿cómo debo hacerlo? Bueno, en Colosenses 3 Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Y sabes cómo comienza ese texto en Colosenses 3? Maridos, amen a sus mujeres. Esposas, sujétense a sus maridos. Padres, no exasperen a sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Y esa lista en el versículo 23 de Colosenses 3 termina diciendo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, sabiendo que es de Él de quien recibiréis recompensa. ¿Sabe lo que significa obedecer a tus padres de corazón? Hacerlo como si fuera a Jesús mismo. Con esto yo creo que todos nos vamos a sentir identificados. Usted puede levantar la mano cuando yo pregunte, ¿quién escuchó esto? Fulana, friégame la loza. Fulanito, bótame la basura. Y va con un truñe y escuchó de su padre o su madre, mira, si lo va a hacer así, mejor no lo haga. ¿Quién escuchó eso? ¿O ha escuchado eso? ¿Y ustedes saben qué? Nos hace reír por un momento, pero ¿saben por qué es válido el razonamiento?
Porque si la obediencia es el fruto de la honra, yo no me siento honrado cuando un hijo me obedece con una actitud inapropiada. ¿Por qué? Porque si yo lo valoro, yo lo honro, yo lo amo, el resultado de eso debe ser una obediencia gozosa. Oye esto, a Jesús no le importa solamente el qué, a Él también le importa el cómo. Oye esto, cómo para el Señor. Y yo quisiera ver que en vez de ser tu papá, sea Jesús que te diga, bótame la basura. Y yo quisiera verte botando la basura, tirando patadas. ¿Sabes lo que va a suceder? Y tú dirás, bueno, ese es el problema, señor predicador, que no es Jesús el que está ahí. Y yo te diría, no, ese es tu problema, porque Pablo dice que tienes que hacerlo como si fuera Jesús. Hacerlo con fe significa hacerlo de corazón, como si fuera el Señor, porque al final es de Él de quien recibiremos recompensa. Y no hacerlo de corazón, Pablo dice que es una obra injusta. Después de decir, hacerlo de corazón como para el Señor, termina diciendo el mismo capítulo, pero el que obra con injusticia, en otras palabras, que un que con una actitud inapropiada es una obra injusta, aunque en lo externo se conforme a lo que te mandaron a hacer. ¿Cómo? Si tu mamá te dice, friégame la loza, y tú lo haces, pero tu actitud, tu corazón no está conectado con Dios y su voluntad, al final lo que estás haciendo es una obra injusta. A Dios no solamente le importa el qué, le importa el cómo yo lo hago. Y para yo hacer eso, yo necesito comenzar a ver lo que la Biblia dice acerca de mis padres, lo que ellos son, para que mi obediencia externa sea el producto de un corazón que los valora, los estima, los honra. Que tú digas, yo no entiendo lo que me están mandando, pero de algo yo estoy seguro. Ellos son un regalo de Dios y nadie me quiere más que ellos. Así que vamos arriba, vamos arriba. Señor predicador, pero yo tengo una duda aquí. Ajá, ¿cuál es? Y no hay límites para esta obediencia en todo. Bueno, Pablo dice, en el Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, el mismo Pedro, que en 1 de Pedro 2:13 dice que debemos sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto. Es el mismo Pedro que dijo en otra ocasión, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que puede llegar un momento en que en tu vida choquen lo que Dios te manda y lo que tu padre te manda. Así que yo te diría, amado padre, ten cuidado con eso. Tal vez no has mandado a tu hijo a robar o a hacer algo visiblemente malo, pero no sé si has oído esto varias veces. Papi, te llama fulano, dile que yo no estoy aquí. Y qué bueno sería que el hijo diga, que dice él que él no está aquí. No hagan eso, mis hijos. Simplemente estoy tratando de externar una advertencia a nuestros padres de que ellos han sido puestos por Dios para guiarnos en el camino de Dios y que nuestra obediencia a ellos es en todo, siempre que sea en el Señor. Cuídate de no ordenar a tus hijos a violar la palabra de Dios y violar su conciencia. ¿Cómo así? Puede ser que le mandes a hacer algo que no sea pecaminoso, pero en su mente el hijo piensa que es pecaminoso. En vez de imponerte de una manera tirana, es el momento de sentarte y ganar su conciencia. ¿Por qué? Porque no queremos una obediencia meramente externa. Queremos una obediencia que venga de un corazón que valora. Yo sé que mi papá quiere lo mejor para mí. ¿Y qué pasa si después de darle la razón no lo quiere entender? Bueno, ahí viene la obediencia. Lo entiendas o no, lo debes hacer. Así que honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué implica? Implica valorarlos internamente. Y esa valoración interna se expresa por medio de la obediencia. Pero hay alguien que pregunta, señor predicador, pero yo tengo un problema. Ajá, ¿cuál es? Yo no puedo honrar a mis padres ya. ¿Ay, por qué? Pues ya yo estoy casado. Ya yo no vivo bajo su techo. Pero ¿sabes qué? Aunque la honra cambie de forma, la honra nunca se termina. Puedes estar bajo tu propio techo ya, puedes tener bajo tu propia familia, y aunque no le debas obediencia a tu padre en el mismo sentido, nunca debes dejar de honrarlo. La honra nunca termina. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo yo puedo honrar a mis padres si ya yo no estoy bajo su techo? Bueno, hay dos textos que quiero resaltar. El primero de ellos es Mateo capítulo 15, versículos 4 al 6. Leo. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está la primera referencia.
y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué significa esto? Había una costumbre, una tradición que se llamaba el corbán. ¿Qué es eso? Bueno, el corbán consistía en cualquier cosa que se consagraba o se ofrecía a Dios. Podía ser dinero, podía ser una propiedad. Y usted dirá, ¿y cuál es el problema? No, consagrar mi dinero o una propiedad mía al Señor no es el problema. El problema es cómo estaban usando eso como excusa para descuidar a sus padres en la ancianidad. O dicho de otra forma, venía un padre ya anciano, no tenía cómo sostenerse, y en vez de su hijo ayudarle, le dice, bueno, yo tengo aquí esto, pero esto es corbán, es ofrenda al Señor. Y Jesús dice que con esa tradición estaban invalidando el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Con el que inició el versículo: honra a tu padre y a tu madre. Así que puede ser que no estés bajo su techo, pero todavía le debes honra, le debes estima, le debes valoración. Y escucha esto: si el día que tu padre y tu madre no tengan cómo sostenerse, según este texto, te corresponde a ti. Y si tienes dudas, 1 Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En ese contexto se está tratando el tema de las viudas en la iglesia. ¿Qué hacer con las viudas en la iglesia? Pablo dice, si es una viuda de verdad, es decir, que no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene nadie que responda por ella, la iglesia debe cargar con esa persona. ¿Y qué hacía? La apuntaban en una lista donde esa hermana ofrecía ciertos servicios. Algunos dicen que cuidar ancianos, cuidar enfermos, y la iglesia la sostenía. Pero agrega luego, pero si la viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos a ser piadosos y oigan la palabra, recompensar a sus padres por el bien que han recibido. De modo que yo podría no estar bajo el techo de mis padres ya, pero aun cuando yo estoy lejos de su techo o fuera de su techo, les debo honra. Y una manera de honrarlos, una manera de valorarlos una vez estoy fuera, es recompensándoles por el bien que hemos recibido de ellos. Así dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4. Entonces, hermanos, con relación al qué, ¿cuál es el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Vimos quiénes están envueltos ahí: padres naturales, padres legales, ancestros, padres espirituales. Y el mandato implica, hay que valorarlos de corazón por lo que son para nosotros, según Dios ha establecido. Debemos obedecerles mientras estemos bajo su techo en todo y con un corazón correcto, hacerlo de corazón como para el Señor. Y una vez no estamos bajo su techo, nos corresponde recompensarles, ayudándoles cuando necesiten, visitándoles, dándoles cariño. Y aquí quisiera aprovechar, dar una nota a mis segundos padres de aquí. Si yo no vengo con la frecuencia que debería, no es porque no los amo y los valoro y los estimo, los amo de corazón. Me gustaría venir más, pero ustedes conocen mis limitaciones por mi trabajo. Pero es una oportunidad para decirles que les amo también. Ahora, ¿por qué? Esta es la pregunta favorita de los hijos. Mi hijo siempre pregunta, ¿por qué? Esa es su pregunta favorita, ¿por qué? Miren, la Biblia es tan completa que nos da varias razones. La Biblia quiere amarrar la conciencia de los hijos. Y en los textos que hemos leído, Pablo dice, porque esto es justo, y luego agrega, porque esto agrada al Señor. Y yo quiero tomarlo primero, porque esto es justo. Alguien dijo que justo es dar a cada quien lo que merece. Y yo creo que en este caso encaja perfectamente. Es justo honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque eso es lo justo, porque ellos lo merecen. La pregunta es, ¿por qué lo merecen?
Voy a dar 5 razones bíblicas de por qué es justo, por qué ellos merecen esa honra de nosotros. En primer lugar, es justo o ellos merecen nuestra honra porque fueron puestos por Dios como nuestra autoridad primaria. Dice Romanos 13, versículo 1, o del 1 al 4, no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, de modo que quien resiste a la autoridad, a Dios se opone. En otras palabras, la autoridad tuya en tu vida, tus padres, han sido puestos por Dios. Y cuando tú te opones a la autoridad que Dios te ha puesto, al final, ¿sabes a quién te estás oponiendo? A Dios mismo. Es justo que los honres, porque han sido la autoridad que Dios ha puesto sobre ti para guiarte, para castigar el mal, para premiar el bien, para encaminarte en este mundo, dirigirte hacia Él. Y cuando te resistes a la voluntad de tus padres, te estás resistiendo a Dios mismo. Y no solamente eso, le debes honra, le debes obediencia, honor, consideración, porque ellos son los que de manera voluntaria te trajeron al mundo. Y la Biblia hace un vínculo entre honrarlos por eso con cómo debemos honrar a Dios porque Él nos hizo. ¿Cómo así? Miren, en Proverbios 23, 22 al 25, oye cómo dice esto. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y termina diciendo, gócese la que te dio a luz. Noten que hay un mandato a obedecer a nuestros padres y honrarlos y escucharlos, simple y sencillamente porque ese hombre me engendró y porque esa mujer me dio a luz. Así como la Biblia nos manda a obedecer a Dios porque Él es nuestro creador, la Biblia también nos manda a honrar a nuestros padres porque han sido los instrumentos que Dios ha usado para nuestra procreación. Ellos son tus padres de manera natural. Y no solamente eso, escucha esto, ellos merecen esa honra. Es justo por todo lo que han hecho, por todo lo que hacen y por todo lo que seguirán haciendo. ¿Te acuerdas el texto de 1 Timoteo? Que sean piadosos y que recompensen a sus padres por el bien que han recibido. En otras palabras, todo el bien que hemos recibido de ellos, lo justo es que respondamos también siendo piadosos para con ellos. Y aquí no puedo decir esto sin dejar de pensar los trasnoches de mi mamá. Ustedes saben lo que es levantarse a las 5 de la mañana, a preparar desayuno, a planchar el uniforme, a levantarme todas las mañanas para llevarme al colegio, mi comida ahí lista, todo hacerlo por nosotros, y todavía no he recibido el primer recibo de pago, de que te toca pagarme. No, lo hacen por amor, por abnegación. Los malos ratos de mi papá en la calle, trabajando, bajando el lomo, como dicen, simplemente para llevar el pan a mi casa, y a veces preferir quedarse ellos sin comer para que tú y yo comamos. ¿Realmente es justo no valorarlos? No, es injusto no valorar el esfuerzo que han hecho. Y sabes que todavía yo, este manganzón que ven aquí, casado con 3 muchachos, sale de fuera de la ciudad, llega a la casa, ya está mi mamá llamándome que si llegué de Santo Domingo. Todavía se preocupan por nosotros. Todavía con el mismo discurso, mira muchacho, no salga que es muy de noche. Sí, porque también hay un aspecto de cuidado. Mira que están atracando mucho. Al final no es molestarnos, es cuidarnos. Y en vez de verlo como una molestia, valora ese detalle de llamarte a ver si llegaste bien. Ellos merecen honra por lo que han hecho, por lo que hacen y por lo que seguirán haciendo. Y de hecho, ¿sabe las veces que yo he disfrutado de mi matrimonio con mi esposa, irnos de luna de miel? Porque mis segundos padres aquí o mis padres en Santiago dicen, déjame los muchachos aquí. Todavía se siguen sacrificando. Traerle 3 terroristas aquí que le ponen la casa de patas arriba, y ellos hacerlo porque nos aman, porque nos valoran. Así que lo que ellos han hecho por nosotros no ha terminado. Ellos siguen esforzándose por nosotros, aunque nos corresponde a nosotros criarlos, No estamos diciendo que se los lleve a tus abuelos, a los abuelos para que los críen. Te corresponde a ti como padre. Pero aún así ellos quieren ser parte de nuestra vida y ayudarnos con eso. Además, ellos merecen, es justo, ellos merecen esa honra porque ellos tienen más edad, más experiencia y por regla general saben más que tú. ¿Saben qué? Dice Proverbios, o en el libro de Proverbios, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre
y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esta es la mentira del diablo: hacerte creer que tus amigos o que tú sabes más que tu papá o tu mamá. Por regla general, ¿sabes qué? En el millero de la vida, ellos tienen un kilometraje más largo, saben más que tú. De hecho, han tenido tropiezos en el camino y lo único que no quieren es que tú tropieces en la misma piedra. ¿Por qué no aprendemos a verlo así? ¿Por qué no vemos que ellos son de más edad? Esas canas han costado mucho. Y aunque tú no estés bajo su techo y no le debas obediencia, no estaría de más que escuches su consejo. ¿Por qué? Ellos han recorrido más en el kilometraje de la vida y esas canas indican que por regla general ellos saben más que tú. ¿De cuántos problemas nos hubiésemos librado si tan solo hubiésemos escuchado la voz de nuestro padre o la voz de nuestra madre? ¿Saben qué? Después que yo salí de la universidad, con ciertas cosas que yo vi, fue que yo dije, oye, yo creo que mi mamá era como omnisciente. ¿Usted no le da esa impresión? Como que las madres son omniscientes, que pueden predecir lo que va a pasar. No es que son omniscientes, es que saben más que tú y han visto mucho en esta vida. Y por el camino que estás llevando pueden decirte, mira, te va a pasar esto. Sí, también a uno le molesta que le digan te va a pasar y no te puede pasar, pero realmente lo dicen en amor, simple y sencillamente porque han vivido más que tú. No caigas en la trampa del diablo de creerle a él cuando él te hace pensar que tu amiguita o tu amiguito sabe más que Dios mismo. Sabe más que Dios cuando dice que tus padres tienen más experiencia que tú y que esas canas deben ser escuchadas y honradas. Además, es justo, le debemos honra a ellos porque, escucha esto, porque nadie en el mundo te ama más que ellos, excepto Dios, obviamente. ¿Has oído lo que dice el Salmo 27, versículo 10? Dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo el Señor me va a recoger. Yo me pregunto, ¿por qué el texto no dice, aunque mi hermano me dejara, aunque mi esposo me dejara, aunque mi hijo me dejara, aunque mi amigo, no, aunque padre y madre me dejen, con todo el Señor me va a recoger? ¿Saben por qué el lenguaje? Porque al final las últimas personas en el mundo que te van a abandonar van a ser tus padres. Y si aún así lo han hecho, Dios te promete que Él te va a recoger. Pero son las últimas personas que lo harían en el mundo. Nadie te ama más que ellos por regla general, ni tu amiguito, ni tu amiguita. Ellos te aman, quieren lo mejor para ti. Y aún, esto no estoy justificando, estoy simplemente usándolo como ilustración. ¿Te han visto en las noticias cuando matan a un joven por haber hecho lo incorrecto? Al final todo el mundo da testimonio, eso era un delincuente. Y los únicos que se paran a decir, ay, ese hijo no había hecho nada, eso era una buena gente, una buena persona. Lo uso simplemente para ilustrar. Claro, hay una distorsión ahí en su forma de pensar. Pero es una forma de decir, mis sentimientos por él están entorpeciendo mi juicio. Lo amo demasiado. Así que, amado hijo, ¿por qué honrar a tus padres? Porque esto es justo. Ellos lo merecen. Porque son la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Si te resistes a ellos, te resistes a Dios. Porque ellos son tus progenitores, los que Dios usó para traerte al mundo. Por todo lo que han hecho, hacen y seguirán haciendo. Porque tienen más experiencia que tú y por regla general saben más que tú. Y porque nadie te ama más tiernamente que ellos. Te aman tanto que a veces su juicio se nubla porque son gobernados por sus sentimientos hacia ti. Pero esa no es la única razón. Pablo también dice que los padres deben ser honrados porque esto agrada al Señor. Oye la palabra, agrada al Señor. Hay cosas que son buenas, pero no necesariamente son agradables. Por ejemplo, yo soy estomatólogo y cuando yo sacaba, ya no lo practico, esa jeringa que tiene una aguja como de este largo y un niño la veía, le aseguro que él no lo veía como algo muy agradable. Sin embargo, ¿era bueno? Claro que es bueno. Quiero evitarte el dolor. Es algo bueno, pero no agradable. Y hay cosas que pueden ser agradables, pero no necesariamente buenas porque no promueven mi bienestar. Si hay algo que agrada a Dios, es ver un hijo que se sujeta a sus padres. ¿Sabes qué disfruto mucho? Un payaso. ¿Qué es eso? Un plato de arroz blanco
con 2 huevos fritos y una sonrisa de cachú. Cuando yo como eso, yo siento que eso sabe a gloria cuando pasa por aquí. Yo lo disfruto, me deleito en eso. No cambio eso por nada. ¿Sabes qué? A Dios le sabe a gloria, Él disfruta, Él se deleita, le agrada cuando Él ve a un hijo que dice sí Señor, y con una buena actitud. ¿Qué razón más poderosa? Honra a tus padres porque esto agrada a Dios. Y de hecho quiero que veas esto desde la cara contraria. ¿Qué pasa cuando yo no deshonro a mis padres? Si el yo honrarlos le agrada, ¿qué actitud promueve en Dios cuando yo no los honro? Oye este pasaje de Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Aquí la palabra menosprecio es lo contrario a honra. Dice, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. De hecho, para los que siguen la pelota, la Biblia de las Américas dice, lo devoren los aguiluchos, dice literalmente. Y yo no estoy tan seguro de todo lo que esto significa, pero oye esto, que los cuervos de la cañada los saquen, que los devoren los hijos del águila. Yo no estoy tan seguro de lo que eso significa, pero de algo yo estoy seguro. Es bastante desagradable y horrendo a los ojos de Dios cuando un hijo menosprecia a su padre y a su madre. Y de hecho, escucha esto, en el antiguo pacto en Israel, todo hijo que menospreciaba a su padre y a su madre era apedreado. Dice Mateo 15:4, perdón, aquí me perdí la cita. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mateo 15:4. Claro, no estamos bajo el antiguo pacto, pero de algo estamos seguros. Esa actitud, ese mandato, ese resultado nos da una idea de cómo Dios ve la actitud inapropiada de un hijo hacia un padre. Así que aunque no estamos en una teocracia como Israel, pasajes como esos están para nuestra enseñanza, nos recuerdan cómo ve Dios cuando yo deshonro a mis padres. Pero cuando yo lo honro, dice Él, esto es agradable al Señor. El Señor lo disfruta, se deleita cuando ve que un hijo honra a sus padres y lo hace con un corazón agradecido hacia Dios y hacia ellos. Así que hemos visto el qué y el por qué. Honra a tus padres, todo lo que involucra. ¿Por qué honrarlos? Vimos 2 razones generales. Esto es justo y vimos por qué es justo y esto agrada a Dios. Ahora viene la tercera pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice Pablo, para que sean prolongados tus días. Los 4 textos que leímos hacían énfasis en esto. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. De hecho, Pablo dice que este es el primer mandamiento con promesa. Interesante, tenemos 4 mandamientos relacionados a Dios, tenemos 6 relacionados al prójimo, y puede haber una actitud o una inclinación a menospreciar la segunda tabla. El primer mandamiento que tiene promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien. Y yo quisiera aclarar qué no significa esto. Esto no significa que si tú eres un hijo obediente necesariamente vas a vivir 100 años. Hay ejemplos en la Biblia, como por ejemplo el hijo enfermo de Jeroboam. Jeroboam fue quien introdujo la idolatría a Israel. Su único hijo piadoso se llamó Ahías, era un hijo enfermo, y se dice que él fue el único hijo piadoso en toda su casa. Sin embargo, murió joven. Y también hemos visto el caso de hijos que son rebeldes, contumaces, sin embargo, pueden vivir largos días. Así que la promesa no significa necesariamente que si eres un hijo que honra a tus padres o que los obedece, significa que necesariamente vas a vivir 100 años. Entonces, señor predicador, ¿qué significa la frase para que te vaya bien y seas de larga vida? Bueno, entendemos que en primer lugar la obediencia a los padres tiende a preservar la vida de los hijos. Dice el texto, para que te vaya bien. Muchos fracasos, muchos errores
se pudieron haber evitado en tu vida si hubieses prestado atención al consejo de tu padre, si hubieses prestado atención al consejo de tu madre. Proverbios 4, 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcas cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. Pero llama la atención esto, para que conozcas cordura. De cuántos males nos ha librado el Señor, simple y sencillamente por haberle honrado a Él, prestando atención al consejo de un padre o de una madre. Esto le pasó a uno de los pastores de nuestra iglesia. Él no era creyente en ese tiempo, y en una ocasión él quería salir. Su padre, don Fello, que cumplió 60 años de casado ahora el viernes pasado, le dice a él: no puedes salir al cine, donde él quería ir. ¿Ay, por qué? Siempre viene el por qué. Hoy hay toque de queda, no debían salir. Bueno, pues ok, pues voy a ir a la casa del vecino. Ok, esas dos casas puedes ir. Cuando llegó a la casa del vecino, hicieron el plan y se fueron al cine. Muy bien, vieron su película. Cuando salieron, como a las 11 de la noche, están afuera, se para un camión de guardia y se lo llevó preso a todos. Y nada más pensaba: ay, papi, me pasó lo mismo a mí, casi me ahogo por no prestarle atención al mandato de mi padre, a su consejo: no sea confianzudo con el agua. Y de hecho me acuerdo de eso como ahora, no se me va a olvidar nunca, mientras es la oración más sincera de mi vida. ¿Saben por qué la más sincera? Porque nadie me estaba viendo. Eso era agua, 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 agua y arena en el piso. Y mientras daba vueltas en el fondo, mi esposa lo sabe, se lo he dicho, una de las primeras cosas que pensaba es: ay, mami, si le hubiese hecho caso. Pero el Señor me permitió salir. El asunto es que muchos incluso han perdido la vida por no prestar atención al consejo de su padre. Eso no es una novela. Te puedo mencionar en 11 años de experiencia con jóvenes la cantidad de jóvenes que han fracasado, que han sufrido y que incluso han muerto por no haber escuchado el consejo de su padre, la instrucción de su madre. Es para que te vaya bien. Por eso ese pastor lo decía con tanto énfasis: para que te vaya bien, decía él en la prédica. Y para decirles el resto de la historia, lo soltaron en la mañanita. Cuando ellos llegaron a la casa, todavía sus padres estaban durmiendo. Y él dijo: hey, nadie debe saber esto, nadie debe saber. Cuando entró a la casa ya le estaban dando su tremenda pela. Por eso les digo, los padres son omniscientes hasta cierto punto. Y no solamente la vida del hijo. ¿Sabes qué? La honra a los padres tiende a preservar la vida de las familias también. Esto no es una novela. Hay familias que han incurrido en el dolor, en el caos, simple y sencillamente por un hijo rebelde y contumaz. De hecho, esto se dice de la familia de Elí. Elí, un sacerdote que tenía hijos no necesariamente muy buenos. Dice: cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esas fueron las palabras de Dios hacia Elí a causa de la desobediencia de sus hijos. Hay familias enteras que se han perdido por la desobediencia y la rebeldía de un hijo. Yo te ruego, hijo, escucha lo que estamos diciendo, escucha lo que dice Dios para que te vaya bien. La honra a tus padres tiende a preservar tu vida, tiende a preservar la vida de tu familia. Y no solamente la tuya y de la familia, la de la nación. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. Y escucha esto, había un jovencito llamado Roboam que llegó a la presidencia, para usar un término contemporáneo, bien joven. Resulta que un día se presentó una problemática en el reino, así que él fue y prestó atención a los ancianos. ¿Saben cómo dice en el hebreo? A los padres. ¡Wow, qué interesante! A los ancianos se les llama padres. Ellos le dijeron: Roboam, no te metes en esa. Sin embargo, ¿qué hizo él? Fue donde los amigos jóvenes que le dijeron: sigue ahí, es más, ponlo más duro. ¿Saben lo que significó? Se le dividió el reino, se le fueron 10 tribus y media para el otro lado y él se quedó con 1 y media. La nación entera, completa, se vio afectada y dividida. ¿Por qué? Por una mala decisión de un joven inexperto y tonto, que en vez de prestar atención a la voz de la experiencia, a los padres,
prefirieron prestar atención a aquellos jóvenes que quieren que se les trate como adultos, pero no se comportan como los tales. Eso es lo que somos muchísimas veces. Así que la obediencia tuya, la honra a los padres, puede preservar no solamente la vida tuya y la de la familia, también la vida de la nación y la vida de la iglesia. Cuando Pablo escribió Efesios y Colosenses, él estaba hablando a la iglesia y le dice a los hijos creyentes: obedezcan a vuestros padres en el Señor. Le estaba hablando a hijos creyentes que pertenecían a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la familia no es solamente el núcleo de la sociedad. La familia es también la columna de la iglesia. Por esa razón, la Escritura constantemente en los Salmos exhorta a los padres: enséñenle la palabra a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a temer al Señor y guarden sus mandamientos. No solamente familias, no solamente naciones, iglesias divididas, iglesias disueltas por el mal testimonio de un hijo contumaz y rebelde que no quiso sujetarse a sus padres. Así que, en resumen, ¿qué? Honra a tus padres. ¿Qué significa eso? Valóralos, obedéceles, recompénsales. ¿Por qué? Porque eso es justo. ¿Por qué es justo? Ellos lo merecen. Ellos son tu autoridad, te trajeron al mundo, saben más que tú, por regla general. Además de eso, nadie te ama más entrañablemente que ellos. Y porque esto agrada al Señor. ¿Y para qué? Para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a los padres, obediencia a los padres, tiene una tendencia a preservar tu vida, la de tu familia, la de tu nación y la de la iglesia. Así que termino con unas palabras finales. En primer lugar, a los padres. Mientras más bíblica sea la forma en que tú crías a tu hijo, con gracia y verdad. No solamente verdad, no solamente gracia, gracia y verdad, será más fácil para ellos honrarte. La honra de ellos hacia ti no depende de que tú hayas sido bueno o no. Ellos te deben honra por todo lo que hemos dicho. Pero será mucho más fácil para ellos honrarte si tú los tratas de una forma bíblica, gracia y verdad. Recuerda esto: en la vida de tus hijos, tú eres una especie de personificación de Dios. De hecho, dice un proverbio muy conocido, Proverbios 14, que cuando el padre está confiado, los hijos están seguros. Cuando papi y mami están bien, todo en mi casa está bien. Ellos te ven como una personificación de Dios y tú debes reflejar ante ellos el carácter de Dios. ¿Quieres saber cuál es el modelo de padre? Mira a Dios Padre, mira su relación con nosotros. Dios nos libre. Le pido a Dios que me ayude. Soy un hombre inexperto, ser un tropiezo para mis hijos. Mejor me sería tomar una piedra de molino, amarrarla a mi cuello y tirarme a lo profundo del mar. Y si en esta mañana Dios te ha convencido, amado Padre, de que algo no lo has hecho bien, de que no has ayudado a tu hijo en ese sentido, yo creo que no es tarde. Es un buen momento para pedir perdón a Dios y para pedir perdón a tus hijos. No lo exasperes, no lo promuevas a rebeldía. Pero mi mensaje central es a los hijos, o sea, a todos en un sentido, a todos, a ti como hijo. Lo que hemos dicho no significa que nuestros padres son Dios. ¿Sabes qué? Ellos son seres humanos, pecadores, con un corazón corrupto como el tuyo y con el mío, y de seguro que se van a equivocar. Muchísimas veces se van a equivocar y tú debes estar consciente de ello. Pero cuando a tu mente llegue este pensamiento: yo no quiero sujetarme, no quiero obedecer porque él está equivocado, recuerda esto: le sigues debiendo honra. ¿Por qué? Es tu autoridad, te trajeron al mundo, saben más que tú y nadie te ama más que ellos. Así que, aunque en el momento no lo entiendas, simplemente sujétate. Pídele a Dios. Esto tiene que empezar desde adentro, que te ayude por amor a Jesucristo, ver a Jesús mismo, honrarlos como si fuera a Jesús mismo. Pídele al Señor: ayúdame a valorarlos, a estimarlos, a honrarlos.
Tú no tienes que perder un padre para comenzar a ver el valor que ellos tienen en tu vida. Agradécele a Dios ahí en tu silla. Si no lo has hecho, dile: gracias, Señor, por mis padres. Se habrán equivocado mucho, como yo me voy a equivocar con mis hijos también, pero de algo estoy seguro: ellos me aman. Y gente que se ha sacrificado esa por mí en este mundo. Pero, señor predicador, yo lo entiendo, pero eso siempre sucede en este tipo de mensajes. Sí, pero. Pero ¿qué sucede? Porque yo no veo ningún tipo de mérito en mi papá o en mi mamá para yo honrarlos. Es que han sido hasta perversos en su forma de vivir. Si ese caso aplica en esta audiencia hoy. Bueno, la realidad es que en lo que hemos visto, la honra no se le debe a los padres por la forma en que ellos han vivido, procedido. Se les debe honra porque son mis padres. Y déjame decirte algo: cuando Dios escribió honra a tu padre y a tu madre, ya Él sabía que tú ibas a tener ese padre o esa madre, y aún así te dijo: hónralos. En 1 de Pedro 3, Pedro le dice a las esposas que con una conducta casta y respetuosa pueden rescatar a sus maridos que son desobedientes a la palabra. ¿Sabes qué? Puede ser tu caso. Ayer compartía con los jóvenes el testimonio de una jovencita de nuestra iglesia. Llegó a nuestro colegio porque providencialmente el colegio donde estaba, un colegio de mucho prestigio, el Señor lo cerró. Llegó a nuestro colegio a regañadientes, no quería, era una niña de la high, y ahora viene un colegio pobre, rodeado de chusma, para usar su lenguaje. Al poco tiempo se convierte a Cristo. Hoy por hoy dice: si yo no hubiese entrado aquí, ya yo me hubiese quitado la vida. Ya lo estaba pensando seriamente, lo había intentado. Y por 3 ocasiones ha querido bautizarse, comprometida con el Señor. ¿Y saben por qué no lo ha hecho? ¿O por qué no lo había hecho? Su madre estaba totalmente opuesta. Es una madre que prefería ver a su hija en una discoteca que en la iglesia. Este domingo pasado, su madre fue por primera vez a la iglesia, complaciendo a su hija. Y lo que nunca había pasado, en medio del servicio, ella levantó la mano y dijo: yo quiero decir algo. Yo no sé por qué. Nosotros dijimos: ok, algo que nunca había pasado tampoco. Ella dice: mi hija no es la misma desde que se convirtió a Jesús. Su relación conmigo. Y quiero que ustedes sepan que hoy delante de ustedes yo les doy mi aprobación para que se bautice y comienzo a asistir a la iglesia. ¿Y sabes cuál fue la diferencia? Su actitud hacia su madre. Esa madre que quería que ella hiciera ciertas cosas que eran inapropiadas, y cómo ella con sabiduría, con temor a Dios, razonaba con su madre: eso no está bien, tropieza mi conciencia. Pero cómo ella se sujetaba a su madre, y cómo por el testimonio de su hija, hoy esa madre ha comenzado a asistir a la iglesia y ha dado su aprobación. De hecho, te pido, ora por ella. Y ora por ti, si ese es tu caso, que tú puedas ser el instrumento de Dios para que tus padres vengan a Jesucristo. Pero ¿y si me abandonan? Es que me han abandonado. No los abandones tú a ellos. Es que ellos me han abandonado. No los abandones, porque el Señor ha prometido que aunque ellos te abandonen, Él te va a recoger. Difícil que suceda, pero en caso de que suceda, el Señor te va a recoger, y Él promete bendecirte. Él está comprometido a bendecir en su gracia a aquellos hijos que en obediencia a Él honran a sus padres. Y tú, amado amigo, cuando digo amigo me refiero si hay alguien aquí que no es cristiano, que no se ha convertido a Cristo, sea niño, sea joven, tal vez tienes muchos años viniendo a la iglesia, tal vez eres un adulto o un anciano que tienes muchos años viniendo, tal vez vienes por primera vez. Si tú no eres creyente y hoy por la palabra de Dios te has convencido: huepa, yo no he vivido conforme a los mandatos de Dios. Si Dios te ha convencido de que tú no has llenado el estándar de Dios y que estás en falta, te tengo una buena noticia. Jesús vino a salvar pecadores. Jesús dijo que no vino a buscar sanos, Él vino a buscar enfermos. Él vino a buscar personas que después de escuchar los estándares de Dios y ver su carácter, llegan a esta conclusión: yo estoy en bancarrota espiritual y lo único que me queda es renunciar a mi justicia y venir a Dios para que Él me dé la justicia de su Hijo. Hablando del amor,
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo te ruego, como si dependiera de mí, sé que depende del Espíritu, pero la Biblia nos manda a llamarte de esa manera. Ahí en tu asiento, clámale a Dios. ¿O qué crees? ¿Que el que hizo el oído no te va a escuchar? Clámale de todo corazón: Señor, tu ley me ha mostrado que estoy mal. La ley no fue dada para darte justicia. La ley fue dada para llevarte a aquel que te puede hacer justo, es decir, Jesucristo. Y si has sido convencido de tu injusticia en esta mañana, este es el momento apropiado. Hoy es el día de salvación. No endurezcas más tu corazón. Corre a los brazos del Señor, corre a su misericordia y crea su promesa. Invócale. ¿Sabes por qué? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que no pierdas tu tiempo, no desperdicies tu vida. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y ven, únete a esta iglesia local. Aquí hay personas que te pueden guiar, te pueden instruir en el camino. Únete a esta familia, la familia de Dios, con la esperanza de que si duermes y ahí mismo mueres, vas a abrir los ojos y vas a ver al Salvador, y vas a ver a tu Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Y a Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Padre, y esta mañana lo hemos experimentado otra vez, porque al escuchar estas palabras, por un lado nos sentimos tan avergonzados de no haber llenado, Señor, tus estándares, de haber errado en el blanco, de no haber honrado a nuestros padres, de haberles menospreciado tantas veces con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestra conducta. Pero por otro lado seguimos esperanzados, Señor, porque tú diste a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Por eso te rogamos, para aquellos que hemos creído, que la cruz de Jesucristo sea el fundamento y el sostén para levantarnos y seguir luchando como lo que somos, pecadores justificados. Gracias, oh Señor, porque tu gracia es la maestra que ahora nos enseña a vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa. Gracias, oh Señor, porque por tu gracia hemos pasado a ser de otro, aquel que murió por nosotros para que llevemos fruto para tu gloria. Gracias, oh Señor, porque en Él, en el amado, tú nos capacitas para vivir a la altura de la ley, para honrar a nuestros padres y mostrarle al mundo nuestras buenas obras, para que el mundo te glorifique a ti, que has cambiado nuestros corazones. Padre, te rogamos también por aquellos que están aquí que no te conocen, por tu palabra, por tu Espíritu, quebranta sus corazones, muéstrales su injusticia, pero con un solo propósito: que ellos puedan ver por los ojos de la fe que Jesucristo es nuestra justicia, y que sea su deseo el ser hallados en Él, no teniendo su propia justicia que es según la ley, sino tu justicia, la que tú das a través del Evangelio de Jesucristo. Que salgan de aquí convertidos a Jesús, doblando sus rodillas y confesando con sus bocas que Él es el Señor para gloria tuya, y que dediquen sus vidas, comprometan sus vidas para sentarse a los pies del Maestro y hacer lo que Él dice, para que tú seas glorificado y sus almas edificadas y beneficiadas, y para que aquellos que nos rodean vean también en nosotros un estímulo para venir a tus pies. Oh Señor, no nos permitas salir igual que como entramos. Permítenos salir más parecidos a Jesús, el Hijo ideal, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual tú le exaltaste. Danos esa misma actitud por amor a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén.